poner a grabar la sesión, ya está. Entonces vamos a empezar con el concepto de derivadas sucesivas de una función. Si tenemos a la función f de x con regla de correspondencia x quinta más x cuarta más x cúbica más x cuadrada más 7x más 5, ¿cuál sería la derivada de esa función? 5x cuadrada, 4x cúbica, 5x 3x. cuarta, ¿no? Sí. Ajá. 4x cúbica, muy bien, después. 3x cuadrada, Ajá. 2x Y y 7. 7, muy bien, perfecto. Esa es la primera derivada de esa función. Vamos a ver. Ajá. Entonces nosotros observamos a calcular la primera derivada de esta función, que la derivada de una función real de variable real continua da como resultado otra función real de variable real continua que puede derivarse nuevamente. Entonces, al derivar a esta nueva función, que es la primera derivada, ¿qué obtendríamos? Pues 20x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 2. Entonces observamos que esa nueva derivada también es otra función que es susceptible de derivarse. Entonces a la derivada de la derivada se le llama segunda derivada y se puede denotar de cualquiera de estas formas que aquí tenemos. En la notación en la que se usa de mayúscula subíndice la variable respecto a la cual estamos derivando, ponemos una potencia 2 que indica que es la segunda derivada de la función respecto de la variable x, o bien podemos escribir segunda derivada de y respecto de x, o bien segunda derivada de la función respecto de x dos veces, o bien segunda derivada de y respecto de x dos veces, o f' o y' o y punto punto, que estamos con la anotación de al final hacia el inicio, la notación de Newton, la de Lagrange, la de Leibniz y la de, ¿cuál es la que me falta? ¿Se acuerdan? Newton, Lagrange, Leibniz y Cauchy. Esta es la notación de Cauchy. Muy bien. De las últimas que puse hacia las primeras, es la de Newton, Lagrange, Leibniz y Cauchy. Son las notaciones de derivadas más comunes que podemos encontrarnos. Entonces, así se denotan las segundas derivadas. Análogamente, la derivada de la segunda derivada se llama tercera derivada de la función y se denota por cualquiera de estas notaciones que tenemos aquí. Entonces, las primeras que aparecen son las notaciones de Cauchy, de Leibniz, perdón, de Lagrange y de Newton. La que tiene puntitos arriba es la notación de Newton. Entonces, si nuestra segunda derivada de la función que estábamos revisando era 20x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 2, su tercera derivada será 60x cuadrada más 24x más 6. Con todo esto lo que estamos diciendo es que una función se puede, al derivarse se obtiene otra función que puede volver a derivarse tantas veces como se nos indique. Pero si las funciones con las que estamos trabajando son funciones polinómicas, entonces va a pasar algo muy importante, que nuestra función va a tener tantas derivadas distintas de cero como el grado de su mayor exponente. O sea, que si en esta derivada que estábamos analizando, la función x quinta más x cuarta más x cúbica más x cuadrada más 7x más 5, esta va a tener, como es una función polinómica, tiene tantas derivadas distintas de cero como la variable de mayor exponente. Entonces, esta función, su variable de mayor exponente tiene 5. Entonces, es de grado 5. Entonces va a tener 5 derivadas distintas de cero. La sexta derivada ya va a ser 0. Eso pasa en las funciones polinómicas. Pero, por ejemplo, las funciones trigonométricas, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, que al derivarse se obtiene otra función trigonométrica. Entonces, las derivadas de las funciones trigonométricas nunca se hacen 0, solo las de las funciones polinómicas. Muy bien. Entonces, a partir de la tercera derivada se conocen como derivadas de orden superior o derivadas sucesivas. Y tenemos estas notaciones. Ya no usamos la de Newton, nada más la de Newton la usamos hasta la tercera derivada. Después de la tercera derivada usamos la notación de Lagrange, que es f', f con índice 4, 5, hasta índice n, o sea, la derivada enésima. Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía, cuando trabajamos con una función polinómica, la derivada sucesiva distinta de 0 de mayor orden que se puede obtener es del orden igual al grado del polinomio. Entonces, como es de grado 5, nuestra derivada distinta de 0 que se obtiene es la quinta. La sexta ya será 0. Muy bien.
Bueno, ahora vamos a ver el de derivación de funciones implícitas. Ahora sí que es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy y en derivación paramétrica. Entonces, una función real de variable real es implícita cuando su regla de correspondencia es de la forma f de x y igual a 0. Esto es, cuando ninguna variable está despejada en términos de la otra. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos 3x cuadrada menos 2y más 2 igual a 0. Es una función en forma implícita porque hasta ese momento ninguna variable está despejada y no está en términos de la otra. Aquí tenemos otra función implícita, x cuadrada más y cuadrada más 1 igual al seno de x por y, o bien 2x más c a la x igual a 5. Entonces, la derivada de una función implícita se puede determinar con respecto a la variable independiente x, o bien se puede determinar respecto a la variable dependiente y mediante el proceso denominado derivación implícita. Entonces, cuando ninguna de las variables está despejada, nosotros podemos derivar respecto a cualquiera de las variables. Podemos derivar respecto de x o podemos derivar respecto de y, como ustedes lo decidan. O como se nos indique, porque en algunos exámenes recuerdo que nos pedían la derivada de x respecto de y en otros la derivada de y respecto de x. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir para cuando vamos a obtener la derivada de una función en forma implícita? Pues lo primero que vamos a hacer es derivar todos los términos de la función respecto a x o bien respecto de y, como se nos indique. En general, casi siempre nos piden la derivada de y respecto de x. Por eso es que aquí escribí que derivemos todos los términos de la función respecto a x. Después, efectuar las operaciones indicadas. En el punto 3 será, utilizando las propiedades de igualdad, se transforma la ecuación en otra equivalente, de tal manera que en el lado izquierdo de la igualdad tengamos los términos que contengan a y' y del lado derecho lo que no contenga y'. Posteriormente, ya que tenemos exclusivamente en el lado izquierdo términos que contienen a y', lo vamos a factorizar a y', y por último despejamos a y'. Al hacer esto, lo que obtenemos es la derivada que deseamos calcular, la derivada de y respecto de x. Y ustedes pueden usar cualquiera de las notaciones para derivada, la de Cauchy, la de Lagrange, la de Leibniz o la de Newton, cualquiera. Entonces aquí estamos usando la notación de Lagrange para describir a la derivada de y respecto de x, pero pueden usar la notación que ustedes quieran. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de derivación en forma implícita y vamos a utilizar los teoremas que ya hemos revisado antes. Entonces, denme un momento para ponerles el pizarrón y empezar a realizar algunos ejemplos de derivación implícita. Ajá. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que nos pide obtener la derivada de y respecto de x, que es la función cuya regla de correspondencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces queremos calcular, voy a ponerle ahí, calcular la derivada de y respecto de x, que esta también se puede denotar como y' o bien como y punto, o bien como, nos falta una derivada de y respecto de x. Muy bien, todas esas notaciones podemos utilizar la que ustedes quieran, la que entiendan mejor. Entonces nos están pidiendo calcular la derivada de y respecto de x, pero observamos en nuestra ecuación o nuestra expresión matemática que ninguna de las variables está despejada. Entonces vamos a seguir el procedimiento que leímos en la presentación. Nos dice derivar todo respecto de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x cuadrada respecto de x? Pues sería 2x, ajá, por derivada de x respecto de x. Entonces, la derivada de x respecto de x, esa vale 1, por eso no se escribe. Y entonces, siempre que derivemos exclusivamente a x, pues solamente escribimos su derivada, porque este cociente pues vale 1. Muy bien. Y ahora vamos a derivar a y cuadrada. Cuando aparezca y, lo derivamos todo como si fuera x, pero a la derivada obtenida la tenemos que multiplicar por derivada de y respecto de x. Entonces, ¿quién es la derivada de y cuadrada? Pues 2y por derivada de y respecto de x. Y entonces les decía, ustedes aquí en este factor pueden utilizar cualquiera de estas notaciones, las que ustedes prefieran. Muy bien, y del lado derecho, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Muy bien, entonces nos decía, deriva todo respecto de x. Muy bien, ya lo derivamos. Posteriormente nos decían, realiza todas las operaciones necesarias, es decir, que si aquí no se hubiera una suma,
que multiplica la derivada de y respecto de x, pues multiplique todo por derivada de y respecto de x. Pero aquí nuestras operaciones ya están realizadas, entonces simplemente pasamos al siguiente punto que nos decía dejar de un lado todo lo que tenga a la derivada de y respecto de x y del otro lado lo que no lo tenga. Entonces nos quedaría 2y por derivada de y respecto de x, y esto es igual a menos 2x, que esta expresión estaba del lado izquierdo positiva, pasa del lado derecho negativa. Y entonces ya pasamos de un lado, del lado izquierdo, todo lo que tenía derivada de y respecto de x, del lado derecho lo que no tiene derivada de y respecto de x. El siguiente paso es factorizar, pues ya está factorizado. Y por último, despejar. Entonces, derivada de y respecto de x sería igual a menos 2x sobre 2y, porque esta expresión estaba multiplicando, entonces pasa dividiendo, y ya simplemente simplifico, derivada de y respecto de x sería menos x entre y, y esta sería nuestro resultado. Entonces, tómense un momento para copiar y ahora la grabación. Queremos calcular la derivada de esta expresión. Aquí tenemos 2 veces la raíz de x más y. Es una función compuesta de una suma de expresiones. Entonces vamos a derivar usando la regla de la cadena. Y cuando derivamos usando la regla de la cadena, derivamos de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien, Sí. entonces ¿cómo nos quedaría? Empezamos derivando a x más y. ¿Cuál sería la derivada de x? No. 1, muy bien. La derivada de y, 1. Y prima. 1 por y prima o simplemente y prima. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces yo voy a poner simplemente y prima. Perfecto. Esa es la derivada del argumento. Y ahora, ¿cómo derivo a una raíz cuadrada? Ustedes ya me habían dicho muy bien la vez pasada. ¿Cuál sería su derivada? Sí, 1 entre 2 por la raíz de... exacto, muy bien. 1 entre 2 veces esa misma raíz. Muy bien, muy bien. Solo aplica cuando es raíz cuadrada, ¿eh? Y si no lo recuerdan, pues pueden hacer el proceso que hicimos en el ejercicio anterior, escribirlo como un exponente fraccionario. Aquí está, miren, teníamos la raíz cuadrada y lo escribí como un exponente fraccionario. Pero siempre que sea una raíz cuadrada, va a quedar 1 entre 2 veces esa raíz. Entonces, vamos a simplificarlo de esa manera. Muy bien. Entonces ya sería 1 entre 2 veces esa raíz y ya terminé, ¿no? Porque empecé derivando su argumento. ¿Qué me hace falta? ¿Del lado derecho? No, antes. ¿Sí ven La que algo no constante. consideré? ¿Sí ven que El algo no 2. consideré? Ajá, el 2. Porque como el 2 estaba multiplicando y es una constante, yo les dije, hacemos de cuenta que no está y al final, después de haber derivado, lo ponemos multiplicando a nuestro resultado. Perfecto. Después, ahora sí, seguimos con el lado derecho. La derivada de 1, 0. 0. Y la derivada de raíz de y es 1 sobre 2 veces esa misma raíz. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. ¿Y qué me hace falta esta expresión? De y respecto de x. Ajá, o bien y prima, cualquiera de las dos, ¿no? Yo voy a escribir y prima porque en el lado izquierdo usé y prima. Muy bien, perfecto. Entonces ya nada más, después de haber derivado todo, hago las operaciones respectivas y simplifico. Muy bien, entonces el 2 entre 2 dan la unidad y me quedaría 1 más y prima entre raíz de x más y. Y del lado derecho me quedaría y prima entre 2 veces raíz de y. Ya terminé de simplificar, entonces ahora lo que sigue es pasar de un lado lo que tenga y prima y del otro lado lo que no tenga. Entonces, de la expresión del lado izquierdo, yo la podría separar como 1 entre x, raíz de x más y prima entre raíz de x más y. Y eso es posible porque, por ejemplo, cuando tenemos un cuarto más 3 cuartos, tenemos un denominador común, sumamos los numeradores. Y yo puedo pasar de este al lado izquierdo. ¿Qué estoy diciendo? Que tienen un denominador común y los separo. ¿Por qué? Porque yo solo necesito del lado izquierdo lo que tenga y prima y del lado derecho lo que no lo tenga. El 1 no estaba, no tiene nada que ver con y prima, por eso es que lo separo. Muy bien. Y entonces me quedaría y' entre 2 raíz de y. Perfecto. Ahora me quedaría y',
sobre raíz de x más y menos y' sobre 2 veces raíz de y. ¿Y eso sería igual a qué? ¿Me pueden decir, por favor? Mientras yo borro eso. Menos 1 entre raíz de x más y. Perfecto, muy bien. Menos 1 entre raíz de x más y. Muy bien. Ahora, ¿cómo le harían para sumar estas dos expresiones que tenemos del lado izquierdo? ¿Qué necesitamos para poder sumar? Que tengan el mismo denominador. Exacto, que tengan el mismo denominador. ¿Y cómo se obtendría el mismo denominador? Por ejemplo, si yo quiero sumar 1/3 más 1/7, ¿cómo encuentro el mismo denominador? Con Uno como multiplicándolo. Su producto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta expresión sería equivalente a, el denominador común sería el producto de ambos, o sea, 2 por raíz de x más y por raíz de y. Y ustedes pueden decir, ¿de dónde salió el 2? Es este 2, ¿eh? Muy bien. Solo que lo puse antes para no confundirme. Muy bien. Y entonces ya encontré su denominador común, que fue el producto, en este caso, por ejemplo, de 3 por 7. ¿Qué pasaría en el numerador? Se multiplican cruzados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? 2 raíz de y por y prima. Muy bien. 2 raíz de y por y prima menos. Y raíz de x más y por y prima. Muy bien, perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. Y eso es igual a menos 1 sobre raíz de x más y. Muy bien. Entonces, ya ahora sí, esto que está dividiendo y que no contiene a y prima, lo podemos pasar del lado derecho. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esto Sí. que está en el numerador, podemos factorizar a y prima. Entonces, y prima que multiplica aquí A 2 y a y. 2 raíz de y, ajá, menos raíz de x más y. ¿Están de acuerdo? Sí. Estoy factorizando el numerador. Sí. Y prima, muy bien. ¿Y del lado derecho qué me quedaría? Menos, 2 ajá, menos, ajá, 2 raíz, 2 por raíz de x más y ajá, por raíz por raíz de y sobre raíz de x más raíz de y. x más y. Muy bien, y entonces aprovecho para simplificar eso, porque dan la unidad. Muy bien. Y entonces ya, esto que está multiplicando a y prima pasa del lado derecho, ¿cómo? ¿Cómo pasaría? Como Dividiendo. dividido. Ajá, dividiendo 2 raíz de y menos raíz de x más y. Muy bien, y ya lo podemos dejar así. No se puede simplificar. Se puede racionalizar, pero simplificar, o sea, esta expresión con esta no se pueden simplificar. ¿Por qué razón? Pues porque el 2 raíz de y del denominador está restando de raíz de x más y. Solo se puede simplificar cuando todos se están multiplicando. O sea, si yo tuviera a entre a por b, entonces se pueden simplificar las a's y nos queda 1 sobre b. Pero en este caso, si yo tuviera a entre a más b, no se puede simplificar esto. No es correcto, eso está mal. Entonces aquí, como esta expresión 2 raíz de y, a esa expresión le estoy restando raíz de x más y, no puede simplificarse con el numerador. ¿Sí me explico? Sí. Perfecto. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar. Y ahorita seguimos con otro ejercicio. Déjenme ponerlo. Ajá. Listo. Listo, listo. La grabación. ¿Cómo comenzarían? Entonces, aquí observamos que el primer término de estos tres términos es un producto. ¿Cómo se deriva un producto? De derecha a izquierda. Y podemos, si quieren, comenzar escribiendo las operaciones respectivas y después haciéndolas. Entonces nos quedaría que como es un producto, sería e a la raíz de y por derivada respecto de x del coseno de x, más, ahora, derivada respecto de x de e a la raíz de y por coseno de x. Estoy dejando solo las operaciones indicadas, ¿eh? No las estoy realizando para que ustedes vean de dónde salió todo nuestro resultado. Entonces, como es un producto, les decía,
El primer término es un producto, entonces lo derivo como un producto, que es la primera expresión por la derivada de la segunda, más derivada de la primera expresión por la segunda. Muy bien. Después sería derivada de 1, después sería menos derivada del seno inverso de e a la raíz de 2x. Muy bien. Y eso es igual a 0. Ahora sí vamos a empezar a hacer las operaciones. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? Y no olviden algo que les dije, que si la función trigonométrica comienza con c, entonces, Menos seno. ajá, ¿Seno? la derivada es negativa. Entonces nos quedaría menos e a la raíz de y por el seno de x. Perfecto. Muy bien. Después, ¿cuál sería la derivada de e a la raíz de y? Más E a la raíz de y por la Ajá. derivada de la raíz de y, ¿no? E a la raíz de y, ajá, por, Y prima. no, Por 1 entre 2 raíz de y por y prima. exacto, 1 entre 2 raíz de y por y prima. Muy bien, perfecto. ¿Alguien se perdió en eso? Pueden decirme para que se les explique. Recuerden, la derivada de la función exponencial, se los pongo aquí, derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada de su argumento. Entonces escribí la misma función exponencial, tal cual, y aquí esta que está aquí es la derivada de su argumento. ¿Y quién es su argumento? Raíz de y. ¿Cuál es la derivada de raíz de y? 1 entre 2 veces raíz de y por y' o derivada de y respecto de x, cualquier notación que usen. Yo puse y'. Muy bien. ¿Y el coseno? A ese no le tenía que hacer nada. Perfecto. La derivada de 1, 0. 0. No escribo nada. Perfecto. Y luego, la derivada del seno inverso. Pero observen antes que en su argumento tenemos una función que además está compuesta de otra función. Entonces, ahí es cuando derivamos de adentro hacia afuera. Entonces, en principio yo escribiría menos. Y ahora, ¿cuál es la derivada de 2x? Cuando tengan una función compuesta de otra función, pues vayan dibujando parte por parte. Desde lo más interno, 2x. ¿Cuál es su derivada? Ya me dijeron 2. Después, escribo la raíz. Déjenme poner otro color para que vayan viendo qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo derivaría eso? Raíz de 2x. 1 entre 2 raíz de 2x. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y vean, ahora le voy a poner otro color. Y entonces voy a dibujar la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Ella misma. Ella misma. Ella misma. Perfecto. Muy bien. Raíz de Es decir, 2x. y no me hace falta multiplicar por la derivada de su argumento. Y eso fue con lo que empezamos. ¿Están de acuerdo? O sea, el azul y el verde es todo la derivada del argumento de E. Sí, así es. Pero estamos empezando de adentro hacia afuera. Y por eso lo iba escribiendo con colores. Entonces empecé con el argumento, que era 2x. Su derivada es el 2, que está en azul. Después pasé al verde, que fue la raíz de 2x. Y su derivada es 1 entre 2 raíz de 2x. Después pasé al morado, que ya es la función exponencial. Y su derivada es ella misma, por la derivada de su argumento. Pero es que la derivada del argumento fue lo primero que derivé. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y ahora voy a Sí. pasar con otro color, observen. Ahora voy a pasar con el seno inverso. ¿Cuál es la derivada del seno inverso? Esto fue lo que vimos la sesión anterior, la sesión del jueves pasado. ¿Cómo se deriva el seno inverso? Entonces, es 1 sobre 1 la raíz, ajá, de 1 menos, ajá, 1 menos. menos x. Sí, pero es que, fíjense, cuando teníamos seno inverso de x, su derivada era 1 entre raíz de 1 menos x cuadrada. Pero si teníamos, por ejemplo, seno inverso de u, entonces su derivada era 1 entre raíz de 1 menos su cuadrada, por la derivada de u, que es justo con lo que empezamos derivando. ¿Es 1 menos seno cuadrado? No, no vean, no aparece el seno cuadrado. E a la raíz de 2x. Ajá, es el argumento al cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿quién es su argumento? A la raíz De 2x, todo eso al cuadrado. ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí. Muy bien. Sí. Y eso es igual a 0. Les dije que íbamos a hacer de los más sencillos a los más difíciles. Entonces, ¿entendieron cómo derivamos una función compuesta de otra función? Que además está compuesta de otra función. Ujú. Sí. O sea, y además el argumento del seno inverso sería lo de lo azul, verde y morado. O sea, ya sería todo ese conjunto, ya no se tendría que volver a poner, ¿verdad? Exacto. Ajá, la derivada del argumento del seno inverso es el azul, verde y morado, así es. Ok. Sí, sí, sí. Perfecto, porque usualmente entonces lo que harían es derivar así, como está. Derivada del seno inverso, pues sería 1 entre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Y luego por la derivada del argumento. La derivada de la función exponencial es ella misma. Por la derivada de su argumento, que es una raíz, que es 1 entre 2 raíz de 2x. Por la derivada de su argumento, que es 2. Entonces, ve, es exactamente lo mismo, pero nosotros, porque casi siempre después de hacer esto tienes que reordenarlo. Y así con la estrategia que hemos usado desde las sesiones anteriores, nuestro resultado ya queda ordenado. Ya no tengo que cambiarlos de posición. ¿Ves? Empezamos con el 2, seguimos con el 1 sobre 2 raíz de 2x, seguimos con e a la x y al final terminamos con la derivada del seno inverso. Y entonces yo ya no tengo que hacer las simplificaciones de una manera más complicada porque ya directo se observa cuál es el resultado. No sé si me explico. Sí. Muy Bueno, bien. Pueden hacerlo como ustedes quieran, como lo entiendan mejor. De todas formas, se llega al mismo resultado. Perfecto. Entonces vamos a simplificar y a pasar de un lado lo que tenga y' y del otro lado lo que no lo tenga. En principio aquí 2 entre 2 da la unidad. De este lado sería, bueno, este ya no lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque no contiene a y'. Este sí contiene a y'. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ponerlo. Sería e a la raíz de y sobre 2 raíz de y por coseno de x, todo eso por y'. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy trabajando en esta expresión. ujú, ¿Están de Sí. acuerdo conmigo? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, del lado derecho escribiría e a la raíz de y seno de x, que es esta expresión, que era negativa, paso positiva. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego también sería Bien. más, porque esta expresión es negativa, pasa a positiva, más que sería e a la raíz de 2x sobre quién. ¿Me pueden ayudar, por favor? La raíz de 2x Ajá. por la raíz de 1 menos e a la raíz de 2x al cuadrado. Ajá, ¿y cómo simplificarían eso? ¿A qué es igual e a la raíz de 2x al cuadrado? E a la 2x, ¿no? ¿No? No, Eh, porque recuerden que a la b y todo eso a la c, entonces quedaría a a la b por c. Los exponentes se multiplican. 2 por Porque raíz de antes, 2x. antes, antes, recuerden, eso no lo olviden, por favor, que una potencia es una multiplicación abreviada. O sea, nos está diciendo cuántas veces se multiplica esta expresión por sí misma. 3x por x por x. Entonces aquí tenemos e a la raíz de 2x, se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces nos quedaría e a la raíz de 2x por e a la raíz de 2x. Entonces tienen la misma base. Sumo sus exponentes, raíz de 2x más raíz de 2x. Y a más a, entonces me queda 2a. Y era más fácil ver que era el producto de los exponentes. ¿Están de acuerdo? Sí. No era 2x, porque pensarían que se cancelaba el cuadrado con la raíz, pero no, porque no se elevó al cuadrado. Se está multiplicando por sí misma. Entonces queda e a la 2 veces la raíz de 2x. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Perfecto. Y entonces ya y', ¿a qué sería igual? Ay, E a la raíz de y por el seno de x más e a la 2 raíz de x sobre, podemos hacer la multiplicación que nos quedaría 2x menos 2x e a la 2 raíz de 2x y todo eso entre
coseno de X. Ajá. No, todo esto, ¿no? No. Todo esto. Ajá. Ajá. E, A la E raíz. a la raíz de Y Ajá. entre... Por coseno de X entre. por coseno de X. Entre 2 raíz de Y. Muy bien, perfecto. Y todavía se tiene que simplificar todo esto. Pero bueno, lo vamos a dejar así para pasar a otro ejercicio. Lo que yo quería que vieran Ajá. es cómo se deriva una función compuesta de otras funciones y si estamos calculando derivada implícita. Entonces vamos a dejarlo así para pasar mejor a otro ejercicio. Por favor, cópienlo y si tienen cualquier duda, pues pregúntenme, por favor. No creo que algo así pudiese venir en el examen final. Ojalá que no. No vendría algo así porque está... Sí, tenemos esta función y otra vez tenemos una función compuesta de otra función, porque es una función de la forma u a la n, donde u es una función que depende de x, y en este caso es una función implícita. Perfecto. Entonces vamos a hacer el inciso A, que es derivada de y respecto de x. ¿Cómo quedaría nuestro resultado? Recuerden empezar derivando de adentro hacia afuera. Si ustedes tienen duda en el examen, o en su tarea, o en donde sea, empiecen dibujando parte por parte. Entonces tenemos primero x más y. ¿Cuál sería su derivada? X, 1 más Y prima. 1 más Y prima. 1 más y prima, o bien derivada de y respecto de x. Vamos a usar en este ejercicio esta notación. Perfecto. Esa sería la derivada del argumento x más y. Ahora le voy a dibujar su potencia, que es 2. Entonces, ¿cómo se deriva u a la n? 2 por X más Y. Perfecto, y ya. Porque la derivada de su argumento fue con lo que empezamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora seguimos con esta. ¿Cómo quedaría? X menos Y Empezando de prima. adentro hacia afuera, ajá. Sería menos, 1 ajá, menos Y prima. ajá, o derivada de y respecto de x, que son equivalentes. Perfecto. Por 2 ajá, por, por 2 por X menos Y. muy bien, perfecto, ya está. Lo del lado derecho es más simple, ¿no? ¿Cómo quedaría? En azul, en lo que está de azul, ¿no falta lo de exponente de 2 menos 1? Sí, 2 menos 1, pero es 1, por eso ya nada más quedó x más y. Ah, ok. Y tienes toda la razón. Al exponente se le resta una unidad, pero como el exponente es 2 menos 1, pues queda potencia 1. Ah, ok, gracias. Por nada. Y del lado derecho, 4X cuadrado cúbica. 4x cúbica, muy bien, más 4Y cúbica por Y prima. exacto, muy bien. O bueno, Sí. de Y entre de X, ¿no? 4y cúbica por derivada de y respecto de x. Muy bien, ya está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desarrollar, o sea, hacer todas las operaciones que se han indicadas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Multiplicar esto de azul por esta suma y esto de rosa por esta resta. ¿Qué nos quedaría? Pues en principio nos quedaría 2 por x más y, porque 2 por x más y por 1, pues sigue siendo eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, después sería más 2 por x más y por derivada de y respecto de x. Ya terminé ese primer producto, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, después, ¿qué seguiría? Menos, Menos 2 por X menos Y. muy bien, perfecto. Y después sería más, porque menos por menos da más. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ajá. Más 2 por X menos 2 por 2. No, 2 por X menos Y. Por, De Y sobre D de X. muy bien, perfecto. Y del lado derecho, pues no cambió nada. Ya hice todas las operaciones respectivas, ya desarrollé. Ahora voy a pasar del lado izquierdo lo que tenga derivada de y respecto de x y del lado derecho lo que no lo tenga. Muy bien. Entonces, esta expresión si la dejo aquí, estoy hablando de la segunda, queda del lado izquierdo 2 por x más y por derivada de y respecto de x. Muy bien.
Después, esta otra, la cuarta expresión, sería menos 2 por x menos y por derivada de y respecto de x. Muy bien. Y por último, esta otra, que ¿cómo pasaría? Menos 4x cúbica. Muy bien, menos 4y cúbica. Ajá. Ajá, por Derivada de y respecto de x. Del lado derecho, me queda 4 cúbica. Ajá. menos 2 por x más y. Ajá, menos 2 por x más y. Muy bien. Y más 2 por x menos y. Perfecto. Entonces factorizo. Sí. Maestro, ¿qué no era más Más. 2x menos y? De y sobre de x. Perdón. ¿A dónde? Del lado En el izquierdo segundo. Ajá, del lado izquierdo. era con signo positivo del 2x por y por derivada de y Esta. de x. Ajá. Ajá. Sí, muy bien. Así quedaría. Muy bien. Es positiva. Muy bien. Del lado derecho están de acuerdo. Eso queda, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Ahora sí ya vamos a continuar. Vamos a factorizar derivada de y respecto de x, que multiplica ¿quién? Y podemos hacer el desarrollo. ¿Por qué? Porque las y se van a simplificar. Entonces nos quedaría 2x más 2y del primer factor. ¿Están de acuerdo? Sí. Después sería más 2x menos 2y del segundo factor. Sí. Menos 4y cúbica. Muy bien. Y del lado derecho nos quedaría 4x cúbica menos 2x menos 2y más 2x Más 2x. menos 2y. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces se simplifican 2y con menos 2y en el lado izquierdo y en el lado derecho menos 2x con más 2x. Muy bien. Y entonces derivada de y respecto de x, ¿a qué sería igual? A 4x cúbica X cúbica. menos 4y, porque menos 2y con menos 2y dan menos 4. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Ajá. Entre, Sobre ajá, 12, no, menos 4y cúbica, 4x, ¿no? ajá, más 4x. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Todavía se puede factorizar un poco y simplificar. En el numerador Ah. factorizo el 4 por x cúbica menos y. Y en el denominador 4 por Y x menos y cúbica. cúbica. O menos y cúbica más x, es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Ajá, sí, sí, sí. Entonces 4 entre 4 da la unidad y nos queda x cúbica menos y sobre x Sobre menos x y. menos y cúbica. Perfecto, muy bien. Ese es nuestro resultado. Entonces, ahora nos piden derivada de x respecto de y. Y tengo que decirles que solamente es su recíproco. Pero de todos modos ahorita lo vamos a calcular. Ah, ok. Es como el mismo procedimiento, pero al revés, ¿no? Exacto. Ok. Ahorita derivamos todo respecto de x. Si yo quiero calcular la derivada de x respecto de y, que es el inciso B, derivo todo respecto de y. Y despejo A la derivada de x respecto de y. Pero les decía, si a ustedes se les olvida eso, pues solamente calculen derivada de y respecto de x y al resultado que obtengan, escríbanlo al revés. Esa es la derivada de x respecto de y. Ah, ok. Bien. De todos modos, ahorita lo vamos a calcular, ¿eh? Para que Sí, vean. está bien. Ay. ¿Sí vieron qué hice? Solamente los escribí al revés. Sí. Entonces, ahorita lo verificamos. Por ahora copien esto. La grabación. En el primer factor tenemos x más y. ¿Cuál sería la derivada de x respecto de y? X prima. Ajá, podemos 1 por x x. prima, sí, estoy de acuerdo. X prima es equivalente a derivada de x respecto de y, o es equivalente a derivada de x respecto de y, o es equivalente a x puntito. Muy bien, estoy de acuerdo. X prima más, ¿cuál sería la derivada de y respecto de y? 1. 1. Muy bien, perfecto. Y ahora la derivada de la potencia, pues sería 2 veces. 2 por x más y. Exacto, muy bien. Ahora para el segundo factor, empezamos con lo de adentro, no lo olviden, menos D de y respecto de. No, D de x respecto X a prima, D ¿no? de y. ajá, x prima o derivada de x respecto de y. La notación que quieran usar, pero si en este usamos x prima,
Para todo lo demás tenemos que usar también X'. Para que no se confundan, usen la misma notación. Solamente al final recuerden que es equivalente a todo esto. Muy bien. Menos 1. 1, perfecto. Por 2 por X menos Y. X menos Y, muy bien. Y del lado derecho, 4X cúbica por Y prima. X prima. ajá, por X', muy bien. Más, 4Y al cubo. perfecto. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar y simplificar. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2X más 2Y, todo eso por X' más 2X más 2Y. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y luego sería menos 2X menos 2Y por X' más, porque menos por menos da más, 2X menos 2Y. Y eso sería igual a 4X cúbica por X' y más 4Y cúbica. Muy bien. Y entonces simplifico de una vez lo que se pueda simplificar. 2Y con menos 2Y. Y 2X con 2X da 4X. Perfecto. Entonces vamos a seguir simplificando. 2X por X' más 2Y por X'. ¿De acuerdo? Sí. Después pondría el 4X, que es este, con este, 4X. Después sería menos 2X por X' más 2Y por X', que fue el producto de este por este. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Lado derecho, 4X cúbica por X' más 4Y cúbica. Entonces simplifico, ¿qué puedo simplificar? 2X por X' con menos 2X por X'. Y ya, ¿de acuerdo? Sí. Esta expresión con estas son términos semejantes, entonces me queda 4Y por X'. 4Y por X. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y del lado derecho, esto contiene X', lo paso del lado izquierdo, menos 4X cúbica por X', ¿de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Y del lado derecho, ¿qué me quedaría? 4Y cúbica. Ajá. Menos 4X. Perfecto, muy bien. Y ya del lado izquierdo factorizo X', X' que multiplica 4Y menos 4X cúbica, y eso es igual a 4Y cúbica menos 4X. Entonces, X' es equivalente a 4 que multiplica Y cúbica menos X, entre 4 que multiplica Y. 4Y Ajá, menos 4X cúbica. ajá, y factorizando el 4, es 4 por Y. Ah, bueno, sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Simplifico y Entonces, me queda Y cúbica menos X sobre Y menos X cúbica. Y esa sería la derivada de X respecto de Y. Y cúbica menos X entre Y menos X cúbica. ¿Sí? sí. ¿Están de acuerdo? Y nos queda igual que el otro. Bueno, solamente. ¿Qué es lo que diferencia estas? El signo. Ajá. Y Sí, vean. Si factorizo el menos, me queda menos que multiplica a X menos Y cúbica. ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí también del denominador factorizo el menos y nos queda X cúbica positiva menos Y. Entonces, menos entre menos da más y ya nos queda X menos Y cúbica sobre X cúbica menos Y, que son igualitos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces les decía, para no tener que hacer esto porque puede causar confusión, mejor calculemos derivada de Y respecto de X, y si nos piden la derivada de X respecto de Y, el resultado que obtengamos lo escribimos en forma de recíproco, o sea, al revés. ¿Sí? sí, profe. Muy bien. Entonces, por favor, copien y pasamos al siguiente subtema. Grabar grabación. Voy a escribir aquí sea f de t una función representada en forma paramétrica. X depende de t. X es una función, bueno, g de t, y y es otra función que depende de t. Entonces, si yo quiero calcular déjenme borrarla aquí.
Esta es mi función f. Y quiero calcular de mi función f, quiero calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el cociente de derivada de y respecto de t. O sea, aquí observo que la variable y depende del parámetro t. Entonces, derivo a y respecto de ese parámetro y derivo también a x respecto de ese parámetro y simplemente hago el cociente. Esa sería la derivada de y respecto de x. Pero imagínense que ahora me piden la segunda derivada de y respecto de x dos veces. Entonces, si mi función está en forma paramétrica, lo que tenemos que hacer es primero calcular derivada de y respecto de x. Entonces ya la calculé, derivada de y respecto de x, y a esta derivada que obtenga la vuelvo a derivar respecto de t. Y el resultado que obtenga lo tengo que multiplicar por derivada de, en este caso, déjenme ver, de t respecto de x. Esa sería mi segunda derivada. Así la calcularíamos. Perfecto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Miren, aquí dice hallar derivada de y respecto de x y segunda derivada de y respecto de x dos veces si mi función f en forma paramétrica es x igual a t menos seno de t y y igual a 1 menos coseno de t. Muy bien, entonces empecemos con la primera derivada. Entonces, en la primera derivada simplemente es un cociente de ¿quién? De derivada de y respecto de t entre derivada de x respecto de t. Lo que yo les digo a los alumnos es, deriva tu función paramétrica, cada variable, respecto del parámetro t. Entonces, de la primera ecuación podemos calcular derivada de x, respecto de t. ¿Qué nos quedaría? Porque x depende de t, por eso puedo obtener derivada de x respecto de t. O sea, derivo todo respecto de la variable que aparece en el denominador. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 menos coseno de t. Ajá. 1 menos coseno de t. Perfecto. Y ahora, derivada de y respecto de t. O sea, otra vez derivo todo respecto de t. ¿Qué nos quedaría? Seno de t. Muy bien, seno de t. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es negativa, por este signo menos se hace positivo. Muy bien. Entonces, ya que terminamos de derivar cada variable respecto del parámetro t, si yo quiero calcular la derivada de y respecto de x, entonces simplemente hago el cociente de la que está arriba. ¿Quién es la que está arriba? Pues y. ¿Cuál fue su derivada? Seno de t. Entre la que está debajo. ¿Quién está debajo? X. ¿Cuál fue su derivada? 1 menos. 1 menos coseno de t. Ya, exacto. Ese es el resultado. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Ah, Les digo que está muy fácil. por eso es que nos recomienda primero derivar, ¿no? Ajá, exacto. Derivar cada variable respecto de del parámetro del que dependen. En este caso fue t, pero se podría llamar teta, r, s, cualquier nombre podría recibir. Ok. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a empezar calculando derivada de y respecto de x. Entonces, lo que dijimos que tenemos que hacer es derivar en principio cada una de las variables respecto del parámetro que dependen, otra vez dependen de t. Entonces, de la primera ecuación, ¿qué derivada podemos calcular? La derivada de e De x, a la t. de x respecto de la variable t. ¿Por qué? Porque x depende de t. Entonces podemos calcular la derivada de x respecto de t. De la segunda ecuación, ¿qué derivada podemos calcular?
D de Y respecto de D de T. Exacto, derivada de y respecto de t. ¿Por qué? Porque y depende de t. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría ahora sí? Es un producto de expresiones. Para la derivada de x respecto de t, sería la primera expresión por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es el menos seno. Y escribo un paréntesis para que no piense que se están restando, se están multiplicando. Muy bien, más la segunda expresión por la derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada de a a la t? Ella misma por la derivada de su argumento, que vale 1, porque estoy derivando respecto de t. La derivada de t respecto de t vale 1. Muy bien. ¿Me pueden ayudar entonces con la derivada de y respecto de t? ¿Quién sería? E de T. Ajá, e a la E, t. E a la T por coseno de T. Muy bien. ¿Más? Más E a la T por seno de T. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces trato de simplificar un poquito. El primer factor de derivada de x respecto de t es negativo, menos e a la t seno de t más e a la t coseno de t. Y la derivada de y respecto de t, pues esa no se modifica. E a la t coseno de t más e a la t seno de t. Muy bien. Entonces ahora sí, si yo quiero calcular derivada de y respecto de x, me quedaría el cociente de quién. Observen quién está arriba, y, y quién está abajo, x. Entonces, eso nos ayuda a recordar. ¿Quién es la derivada de y respecto de t? E a la t que multiplica a coseno de t Coseno. más seno de t. ¿Están de Más seno. acuerdo? Sí. Y abajo, e a la t que multiplica a... Menos seno de T. Ajá, Menos seno de T. exacto. Si están de acuerdo conmigo, la escribo como coseno de t Mm, menos seno de t. Y entonces, creo que me va a desconectar esto. Está fallando mi internet, pero bueno. Entonces se puede simplificar. E a la t entre e a la t es la unidad. Entonces podría decir que derivada de y respecto de x es coseno de t más seno de t entre coseno de t menos seno de t. Menos ¿Están de seno de acuerdo? T. Sí. sí. Y entonces, si yo quiero calcular la segunda derivada de y respecto de x dos veces, entonces lo que tengo que hacer, esperen, es a la que ya tenía, que es la derivada de y respecto de x, esta que ya tenía, la voy a volver a derivar respecto de t. Eso es lo primero que hago. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el Sí. resultado que obtenga lo multiplico por derivada de t respecto de x, que no es nada más que esta misma que ya calculé, pero en forma de recíproco. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces ayúdenme a calcular derivada de y respecto de x, derivarla esa respecto de t. O sea, este resultado, volverlo a derivar respecto de t. ¿Qué me quedaría? La expresión del denominador, la de abajo, por la derivada de la de arriba. A ver, ¿qué me quedaría? Mm, Sería coseno de T menos seno de T ¿No? por, Ah, bueno, a ver, sí. Ajá, por. Menos seno de por t más menos seno de T Ajá, más coseno de T. perfecto. Estoy de acuerdo. La de abajo por la derivada de la de arriba, muy bien. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Déjenme, me falta. Ajá, la de arriba por la derivada de la de abajo. ¿Quién es la derivada de la de abajo? menos seno de Menos t seno de T seno de T. Menos seno de t, menos menos seno coseno de T. ajá, Menos coseno. todo eso entre coseno, Coseno cuadrado de T. menos seno de t y todo eso al cuadrado. ajá, todo eso al Menos cuadrado. seno cuadrado de T. ¿Esta quién es? Esta que calculé en rojo solo es esta, ¿no? Voy a borrarla para que no piensen que ya es toda la derivada. ¿Están de acuerdo? ¿Solo es esa? Sí. Sí. Perfecto. Déjenme, ¿qué harían ustedes después de haber hecho esto? Simplificar. Simplificar. Estoy de acuerdo con ustedes, simplificar. Entonces, ¿qué nos quedaría al simplificar? Derivada respecto de t, de derivada de y respecto de x, ¿cómo quedaría?
coseno por menos seno, nos queda menos seno por coseno. ¿Están de acuerdo? Estoy multiplicando Sí. por cada una de estas. Y después sería Menos seno por coseno otra vez. bueno, nos falta coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t. Ajá, muy bien. Después, Y fíjense, luego coseno de t por menos seno de t nos dio Más seno cuadrado. menos Ajá. seno cuadrado de t. seno cuadrado de t. Muy bien, perfecto. Y menos Menos seno de t por coseno. por Muy bien. coseno de t. Perfectos, menos seno por coseno. Perfecto, ahora con el segundo factor nos queda menos, pongo paréntesis. Menos Ajá, coseno de t Coseno de por t seno de t. pero es Por- negativo. Ay, mm, Este por Coseno de t por menos seno. menos Ajá, seno de o t. menos seno por coseno, ¿están de acuerdo? Son Sí. equivalentes, ¿no? Sí. Sí, Muy bien, después, Menos coseno menos cuadrado de t. coseno cuadrado de t. perfecto, luego, Menos seno cuadrado de t. Seno Muy cuadrado de t. ajá, Y seno de t Por coseno de t. muy bien, por menos coseno de t. perfecto, ya está. Y todo esto entre coseno de t menos seno de t, todo eso al cuadrado. Ya Al está. cuadrado. Entonces, ¿qué se puede simplificar? A ver, vean, ¿están de acuerdo conmigo? Changos. Estos que estoy Sí. marcando, ¿cuánto valen? 1. Muy bien. No. Y estos que estoy marcando ahora, ¿cuánto valen? Igual 1. 1. ¿No? No. No. Menos 1. Muy bien, menos 1. Perfecto. Ya está. Entonces, derivada respecto de t, de derivada de y respecto de x, sería ¿quién? ¿Cuántos menos senos por cosenos tenemos? Aquí es 1 negativo, 4. 2 negativo, y este menos por menos da más. Entonces, 2 menos 1 da 1, y otra vez menos por menos da más. Entonces, ¿qué pasó con los menos senos por cosenos? ¿Se cancelan? Se simplifican, muy bien. Y luego vean, 1, este 1, que estoy remarcando, ¿sí lo ven? Sí. Ajá. Ajá, y menos 1, entonces, ¿qué nos queda? 2. 2, muy bien. Entonces, si están de acuerdo, en el numerador solo queda 2. Sí. Muy bien, y en el denominador queda coseno de t, Coseno de t menos seno de t al menos cuadrado. seno de t, todo eso. Todo eso al cuadrado. ¿Están de Ujú. acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, ya terminamos, no se preocupen. Eh, Entonces, la segunda derivada de y respecto de x 2 veces, entonces sería este resultado que obtuvimos, 2 sobre coseno, déjenme borrar este paréntesis grandotote porque ese no va, ajá, 2 sobre coseno de t menos seno de t, todo eso al cuadrado, que multiplica ¿a quién? 1 entre... Ajá, Menos 1 entre e a la t por seno de t más e... ajá, menos e a Bueno, la t coseno de menos t de más e a la t. por seno. Ah, me equivoqué, esperen. No es seno y coseno, ¿no? Ajá, primero el seno y luego el coseno, ¿no? Seno de t más e a la t coseno de t. Muy bien, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, y ya ese resultado lo podemos simplificar como 2 por 1 es 2, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, después e a la t que multiplica a coseno, menos 2 sobre e a la t coseno de t menos seno de t, todo eso al cubo. Y ya, ese es el resultado. Y alguno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué quedó eso? Ah, pues vean. De este factor, factorizo menos e a la t. Bueno, solo factorizo e a la t que multiplica a coseno positivo menos seno. Ya está.
Entonces, este es el positivo. Entonces, de este factor quedó esta factorización. Y entonces, este factor por este, ¿cuántos de esos factores tenemos? 3. 3. Bueno, Por eso el Ajá. ¿sí lo ven? sí. Sí. Muy bien. Y ya ese es el resultado final. Ok. A ver. Ok. Porque El 2 de arriba es menos, ¿verdad, profe? No, es positivo. Yo lo había escrito mal. Ok. Les decía, todo está en este factor. Lo vuelvo a escribir si quieren para que lo entiendan mejor. Voy. Voy a usar otro color para que se diferencie. Ok. Déjenme, es que no me permite seleccionar otro color. Voy a, intentarlo. Ahorita lo subo, porque necesitan copiarlo de arriba también, entiendo. Entonces, de este factor, tienen en común e a la t, la factorizo. E a la t que multiplica a coseno de t, que es positivo, menos seno de t, que es negativo. ¿Y qué está haciendo este factor a este otro? Lo está multiplicando. Entonces, e a la t, no hay otra expresión que se llame igual, pero este factor es igualito a este otro. Solamente que este está elevado a la potencia 2 y este a la potencia 1. Entonces, les dije, cuando multiplico a por a, entonces esa multiplicación se puede representar como una potencia. La potencia nos indica el número de veces que hace multiplicó por sí mismo, 3. Entonces, vean, aquí tengo este factor por este factor multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces, en realidad, ¿cuántas veces aparece ese factor? 3. 3, por eso esta 3. potencia 3. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, espero que Sí. con eso les haya quedado claro. Entonces, ahora sí, por favor, tómense un momento para copiarlo y cuando terminen, pues ya se pueden desconectar. Eso sería todo por hoy. El próximo jueves nos veríamos a la misma hora.